Buenas tardes, yo soy Jonathan Javier Vega Morín y este es el segundo episodio del podcast de química. Ahora este título que poseemos aquí es el de fuerzas intermoleculares. Esas fuerzas son las que rigen cómo se comporta una molécula con otra dentro de una sustancia. El resultado de estas fuerzas explica muchas de las propiedades físicas de las sustancias, por ejemplo, su estado de agregación o sus puntos de fusión y de ebullición. Las atracciones que existen entre las moléculas son de mucho menor intensidad comparadas con las atracciones que hay entre átomos, es decir, en los enlaces químicos, estas fuerzas también reciben el nombre de fuerzas de Van der Waals. Y de estas existen tres tipos de fuerzas. Primero tenemos a las fuerzas dipolares. Son aquellas en donde la unión de dos elementos presenta diferencias en la electronegatividad diferentes, haciendo que los electrones sean atraídos más hacia el lado del elemento que presenta más electronegatividad, haciendo diferencia en los elementos. Como resultado, un elemento suele ser casi 100% negativo y el otro casi 100% positivo, es decir, que no se equilibra. Tenemos los puentes de hidrógeno, que estos son interacciones entre los átomos de hidrógeno de una molécula, el cual está enlazando átomos electronegativos como el oxígeno, flúor o nitrógeno, con átomos más electronegativos de otra molécula, es decir, que unos átomos electronegativos son mayores que los demás de los otros elementos, esto creando un desbalance. Y tenemos las fuerzas de dispersión. Estas fuerzas de dispersión están presentes en moléculas no polares. Las moléculas no polares son aquellas que poseen la misma electronegatividad, causando que sus fuerzas se cancelen. A pesar de que en este tipo de moléculas la distribución electrónica es pareja, se pueden llegar a formar dipolos de forma temporal. Estas atracciones son muy débiles, pero en moléculas más grandes pueden ser mayores. Y también tenemos ejemplos de cada una de las fuerzas. Primero tenemos el ejemplo de las fuerzas dipolo. Gracias a las fuerzas dipolo, la sal de cocina se disuelve en el agua. El cloruro de sodio, o la sal de cocina, está formado por un ion positivo y un ion negativo. Y el agua es una molécula polar donde el oxígeno atrae al ion positivo, mientras los hidrógenos atraen al ion negativo, lo que hace que se separen con una gran facilidad. También tenemos un ejemplo de las fuerzas de dispersión, en donde las encontramos entre las moléculas de aceite y otras grasas e hidrocarburos como la gasolina y el queroseno. Y por último, un ejemplo del puente de hidrógeno. La molécula de etanol presenta un oxígeno unido a un átomo de hidrógeno. El oxígeno atrae con más facilidad a los electrones, por lo que la molécula de etanol es polar. El hidrógeno queda casi desprovisto de electrones. Esto le otorga una carga parcial positiva al hidrógeno. Cuando una molécula de etanol se acerca a otra, el hidrógeno unido al oxígeno establece una interacción con los electrones no compartidos del oxígeno del otro etanol, formando un puente de hidrógeno o un enlace de hidrógeno.